Dice mis hermanos. Empezamos ahora en esta clase primer, la primera introducción especial propia del curso, ya en la lección 17. Pero en esta clase vamos a empezar con los evangelios, viendo el evangelio de Mateo. Mateo fue el evangelio favorito de la iglesia primitiva. Mateo es uno de los evangelios escritos por un apóstol, y ese libro provee una introducción excelente al Nuevo Testamento, a través de algunas de las maneras en que usa sus narrativas para mostrar a Cristo como un nuevo Israel, un nuevo Moisés, el hijo de David, el hijo de Abraham. Recapitula muchas de las historias y muchas partes de la narrativa del Antiguo Testamento. Además, tiene un enfoque en el cumplimiento del Antiguo Testamento. Hay muchas de esas fórmulas, que esto sucedió para cumplir tal palabra de tal profeta, o lo que se dijo en los profetas. Casi 400 años después del Antiguo Testamento, Mateo empieza por continuar la historia, por conectar a Cristo directamente a través de su genealogía, los cumplimientos, las narrativas, para mostrar que Cristo es el cumplimiento de todo lo que los profetas habían revelado. Charles Scobie, un autor de teología bíblica, dice: hay lógica en poner a Mateo en primer lugar, ya que de los cuatro es el que hace más hincapié en el cumplimiento del Antiguo Testamento. Por tanto, sirve de bisagra entre el Antiguo y Nuevo Testamento. La posesión de Juan al final puede deberse al hecho de que se creía que había sido escrito en el último lugar, pero seguramente se debe sobre todo al reconocimiento de que ofrece la interpretación más profunda del acontecimiento de Cristo. Y pone... Okay, solo la primera parte de esa cita. Entonces, hay lógica en poner a Mateo primero, y así sirve de bisagra entre el Antiguo y Nuevo Testamento. En cuanto al autor, algo interesante de todos los evangelios es que todos son técnicamente anónimos. Es decir, que nadie dice, como en las cartas, Pablo a los romanos o algo así. No es Mateo a ese grupo, aquí es mi relato del evangelio. Ninguno empieza así, ninguno tiene una identificación explícita del nombre del autor. No obstante, es obvio que al escribir este libro, el recipiente sí lo conocía. Él tenía una audiencia en cuenta. A pesar de la ausencia de un nombre explícito, como se encuentra en las epístolas, hay evidencia externa e interna que lo hace muy probable que Mateo, el apóstol, sea el autor original. Primero, hay tradición unánime que Mateo es el autor, y de hecho, tradición muy temprana. Por ejemplo, en todos son esos manuscritos de Mateo que contienen el título. No todos contienen el título, pero todos los que sí lo tienen, dice según Mateo o Cata Mateón. También hay la evidencia de Papías, un discípulo de Juan del primer siglo, quien dice: por lo tanto, por un lado Mateo puso en orden los dichos en el dialecto hebreo, por el otro lado cada uno los tradujo según su habilidad. Siguiendo el ejemplo de Papías, todos los padres de la iglesia se lo atribuyeron a Mateo, el discípulo de Cristo. Aunque la evidencia interna no sea suficiente para quizás proponer a Mateo sin esa tradición, pero sí es suficiente para confirmar esa tradición. Les hago algunos detalles en el libro que pueden corroborar la evidencia de la tradición de la iglesia primitiva. Primero, al ver el uso prominente del Antiguo Testamento, podemos concluir que el autor probablemente fue un cristiano judío. Hay un énfasis en incluso algunas cosas del idioma hebreo y que pone un contexto un poco más judío. También este libro es el único que nos dice que el nombre dado por Cristo al publicano Leví era Mateo, o regalo de Jehová. También eruditos destacan el uso del término nomisma, nomisma en griego, que significa moneda del Estado, en vez de denario, que era como la palabra un poco más común en Mateo 22. Entonces es un uso más específico.
Es una referencia más específica. También solo Mateo incluye los detalles de la historia de Pedro y Jesús en cuanto a la necesidad de pagar impuestos. Entonces, algunos dicen, debido a quién era Mateo, quizás algunas de esas historias, más precisión en cuanto a nombres de dinero, historias adicionales acerca de los impuestos, etcétera, puede reflejar algo del trasfondo personal de este autor. Como en Lucas, vamos a ver que hay un poco más detalle médico en Lucas, que puede reflejar algo de su personaje, de su carácter personal. Un argumento muy común en contra de la idea de Mateo es la interdependencia o la dependencia que tiene de Marcos. Uno pregunta, pues si Mateo fue discípulo y Marcos no es discípulo, ¿por qué un discípulo está usando el libro de un no discípulo? Entonces, algunos usan eso como el argumento para decir que Mateo es primero, como discutimos ayer. Pero es algo interesante que el testimonio de Marcos es, de hecho, según la tradición de la iglesia primitiva, el testimonio de ¿quién? De Pedro. Entonces, es un poco más posible considerar que Mateo haya usado el testimonio de Pedro cuando se entiende así, cuando se entiende que Marcos está registrando el testimonio de Pedro. Además, la tradición era la misma de un apóstol a otro. Por lo tanto, no tenían que escribir su propio testimonio desde cero para que sea auténtico. Entonces, el usar algo que también tenía su origen en un apóstol y usar eso para dar una estructura, algunas ideas en cuanto al lenguaje, historias, no es sin posibilidad, no es sin sentido. Era legítimo hacerlo según el modelo de otras formas de ese testimonio que se habían dado por escrito o oralmente. Y de hecho, Lucas dice, así lo hizo él. Entonces, Mateo también pudo haberlo hecho. Concluimos, por lo tanto, que el primer evangelio en el canon del Nuevo Testamento fue escrito por un testigo presencial y un apóstol de Cristo, Mateo. El idioma del libro de Mateo es algo interesante. No sé si quizás han escuchado esa tradición o no, pero Papías y otros de la iglesia primitiva decían que Mateo fue escrito originalmente en hebreo o quizás en arameo. Esa tradición es muy prominente en la iglesia primitiva. Ireneo, Tertuliano, Orígenes, Eusebio y Jerónimo hablan de esto. Papías también dijo en el dialecto hebreo. Algunos eruditos explican esta declaración de Papías como el estilo o un dialecto hebreo, no una forma hebrea de griego. Entonces, en un estilo semítico, un estilo de los hebreos. Eso es posible porque no es la interpretación. Eso es posible, pero no es quizás la interpretación más natural de lo que dice. Sin embargo, lo que podemos derivar de la evidencia del libro es que el autor y los recipientes sabían y entendían el hebreo muy bien. La mayoría del libro es buen griego, no es evidentemente una traducción. Y no tenemos manuscritos de un Mateo hebreo. Entonces, si se escribió en hebreo, esa versión hebrea se perdió muy tempranamente. Incluso Papías habla de que muchos hicieron traducciones de este libro, pero si es así, es interesante que no hay evidencia de recensiones o de varias formas diferentes de un Mateo hebreo original. Ahí tampoco hay evidencia de... y se perdió el original muy tempranamente. Al ver la semejanza en el uso de palabras entre Marcos y Mateo, lo hace muy improbable que Mateo fuera escrito en hebreo, a menos que el traductor haya usado Marcos como patrón. Pero sí hay detalles del mensaje de Mateo que dependen de un conocimiento de hebreo. Entonces, eso quizás puede reflejar algo de lo que Papías quiere decir, ese estilo o dialecto semítico. Entonces, sí hay evidencia de que él sí conocía el idioma y Mateo sí lo conocía. Por ejemplo, en la genealogía del capítulo 1, divide el linaje en 3 grupos de 14. 14 generaciones entre Abraham y David, entre David y el cautiverio, entre el cautiverio y Cristo.
muchos eruditos piensan que esto es una forma de simbolismo numérico. Y de hecho, el autor hace algo único. No todo, ninguna otra genealogía de la Biblia, por lo menos, hace eso, de señalar una... Hay numerología importante en las genealogías, a veces son como 10 generaciones o algo así, que es un número redondo, bonito. Pero aquí lo señala, lo dice. 14 generaciones, de esto a esto, 14, lo dice, lo hace explícito. Pero, ¿por qué 14? 14 es un número muy al azar, ¿cierto? No es muy bonito como 12, como 10. Pero 14 es el número que corresponde al nombre David. David es David. Dalet, wow, Dalet. Y cuando agregamos las letras, porque en hebreo cada letra corresponde a un número. Dalet es 4, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4. Wow es 6. Wow. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Wow. Es 6. Wow. Y cuando sumamos esto, es 14. Entonces muchos comentaristas están convencidos de que esto es algo a propósito. Y podemos confirmar eso porque David también está en el centro de la genealogía, su sección. También David es señalado porque él es el único de los muchos reyes en la lista señalado como el rey. Y obvio, eso está introduciendo al principio, el prólogo a la genealogía. Dice, el hijo de David, el hijo de Abraham, también centralizando a David. Y todo el libro va a enfatizar que Cristo es el hijo de David. Esta técnica se llama gematría. No, geometría. Gematría. También Mateo destaca el significado del nombre hebreo de Jesús. Jehová salva. En 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay otro ejemplo de ese juego de palabras que solo funciona con un entendimiento de hebreo, que se encuentra en 2:23. Y vino y habitó en una ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Este pasaje es muy interesante porque ¿dónde dice el Antiguo Testamento él debe ser llamado Nazareno? Nunca. Nunca dice esto. ¿Desde qué está hablando? ¿Cómo esto está cumpliendo algo que no se dijo? O quizás Mateo tuvo otra forma del Antiguo Testamento. Pues, muchos comentaristas piensan que hay algunas cosas interesantes aquí. En primer lugar, no señala un profeta particular, como en los otros casos, sino dice los profetas. Entonces puede ser algo como no un texto específico en cuenta, pero quizás un tema o algo un poco más general. Pero la idea es que Nazareno en hebreo empieza con las mismas letras que la palabra Netzer. Nazareno. Netzer. Empieza con las mismas consonantes hebreas. ¿Y qué significa Netzer? Significa renuevo. Renuevo. Que es una palabra muy importante en Isaías capítulo 11 y varios otros profetas para aplicarse al hijo de David prometido, el Mesías prometido. En griego, esas tres consonantes hebreas transliteradas son las primeras tres consonantes de Nazaret o de Nazareno. Ese juego de palabras solo funciona con un entendimiento del texto hebreo detrás. También si el libro fuera escrito en hebreo o arameo, se esperaría que usara el texto hebreo. Pero en los muchos pasajes citados del Antiguo Testamento,
no hay una forma de texto uniforme. Sí, a veces usa el texto hebreo, y de hecho más que otros, pero algunos usos del Antiguo Testamento parecen venir de la Septuaginta. Entonces, eso lo haría un poco interesante si como vimos en el ejemplo de Oseas 11. Sí, hablamos de eso, ¿cierto? En Oseas 11, 1, vimos cómo Mateo está usando en griego, hablamos de eso. Entonces, parece que o la interpretación mencionada de Papías tiene razón, ese de que es un estilo semítico, y podemos decir que sí hay un estilo hebreo aquí. Sí podemos decir eso. Pero si eso es lo que Papías quiere decir, es otra cosa. O podemos decir que quizás Papías estaba equivocado y que no. O sí pasó y simplemente se perdió. Quizás incluso otra teoría podría ser que Mateo mismo hizo dos versiones. Un hebreo que envió a los judíos de Palestina y por su odio de los cristianos lo destruyeron, pero también hizo una traducción griega para Antioquía, para otras partes, y esa es la forma que se preservó. Otra teoría posible, como algo como Jeremías, hizo una forma hebrea, lo leyó a los judíos, lo quemaron y lo destruyeron, y de ahí hizo otro en griego para los... algo sería muy interesante, sería muy interesante como el libro de Hechos. Hablamos a los judíos, pero nos rechazaron, entonces ahora giramos a los... Eso suena muy bonito, ¿cierto? En la teoría, pero es solo una especulación. Pero es interesante conocer esto y esos detalles de lo que mencioné, si funciona, si fue escrito en hebreo originalmente o no. Para fechar la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, siempre se pregunta, ¿cuál es su relación con 70? Si parece estar después de 70 o antes de 70. Acordamos que Mateo tiene que haber sido escrito antes de 100. Aunque algunos de la historia crítica piensen que Mateo esté usando la Didaqué, creo que eso es muy innecesario. Porque la Didaqué cita varias veces a Mateo. No como directamente, pero usa el lenguaje del Padre Nuestro, de la fórmula bautismal, de varias otras partes que vienen del Evangelio de Mateo para la Didaqué. Entonces, si la Didaqué o Ignacio, que también viene alrededor de 100, Mateo tiene que haber sido escrito antes. Muchos eruditos fechan el libro de Mateo después de la destrucción del templo entre 80 y 90. Lo hacen porque tienen ciertas presuposiciones, como hemos señalado. En Mateo 22:7, Cristo da una profecía de que Jerusalén va a ser destruida. Y capítulo 24 también habla mucho de eso. Con la presuposición que niega la posibilidad de una profecía predictiva de antemano, y así tan precisa, tienen que decir que es una descripción del evento puesta en la forma de profecía. Es lo que vemos también de Isaías. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que Isaías se divide en 3 libros? Primero Isaías, Deuteros Isaías y tercer Isaías. Y uno corresponde a pre-Asiria, Asiria y Babilonia o post-exílico. Entonces tenemos esos varios periodos porque llama el nombre Ciro. Da detalles tan precisos que para alguien que no cree en lo sobrenatural no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. O es algo justo antes y pudo predecirse cuando Ciro estaba levantándose, algo así. O es una descripción de algo ya pasado. Cuando no cree en que Dios revele el futuro, esa es la única opción. Entonces, por eso, cada uno de los evangelios sinópticos tiene que ser para estos eruditos después de 70, porque todos predicen la destrucción del templo. También dicen que la hostilidad presentada para con los fariseos es representativo de un tiempo después de 85-90, cuando ya fue oficial que los judíos expulsaron como herejes a los cristianos. Cuando ya hubo algunas decisiones un poco más, una decisión un poco más fija en cuanto a la expulsión de los cristianos. Nosotros no tenemos tales presuposiciones y confesamos que Cristo, junto con los profetas del Antiguo Testamento, predijeron la destrucción de Jerusalén. De hecho, la destrucción de Cristo no es
no es simplemente que Él lo predijo de antemano. Incluso el Antiguo Testamento lo anuncia de antemano. Como hablamos de Daniel, que Daniel parece hablar de eso en Daniel capítulo 9 y varios otros que ven la destrucción de Nabucodonosor como tipológico de una destrucción final, como en Zacarías. Zacarías habla de eso. Hablamos de que a veces es interesante que Zacarías y Ageo y otros hablan de un exilio futuro, aún estando después del exilio. Uno diría, pues ya estamos en la restauración, pero vuelven a usar el mismo lenguaje y describir los mismos pecados que anticipan lo que sucede en el tiempo de Cristo. Entonces, no simplemente Cristo lo predijo, sino incluso 500 años antes se predijo con otro profeta. Entonces, no es, de hecho, tan impresionante que Cristo lo anunció de antemano, cuando consideramos que Zacarías y otros lo anunciaron aún mucho antes. Vemos en el libro de Hechos también que había hostilidad en contra de los judíos desde el principio, aunque quizás en 85 hay algo más formal, pero tenemos algo en todo desde el principio, algo de persecución desde el principio. De hecho, el libro de Hechos se enfoca en eso. Capítulo 8 habla de cómo había una persecución tan grande que había un tipo de exilio debido a la persecución. Los judíos perseguían, entonces todos menos los apóstoles tenían que salir de Judea. Por esto y unas otras evidencias, afirmamos una fecha entre 55 y 70. Entonces voy a cambiar aquí. 70, antes. Según la tradición, Ireneo afirma que Mateo escribió su evangelio mientras Pablo y Pedro predicaban en Roma. Ireneo, junto con todos sus padres, dio al libro una fecha temprana. Entonces, según la tradición, Pedro muere alrededor de 64 y Pablo alrededor de 66. La muerte de Pedro es una tradición. Es sostenida como fidedigna Um, acerca de cómo murió, de las palabras que dijo y eso. Pues, um, sí. Sí, hay tradición unánime que describe eso. Um, y es algo importante entender que cuando estamos hablando de ese tipo de tradición, estamos hablando de tradiciones del segundo siglo, del tercer siglo, no de la Iglesia Católica como mucho después. Porque sí, se inventaron muchas historias, pero incluso en segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, en ese primer tiempo de la Iglesia primitiva, de ahí surgen o tenemos registros de esas tradiciones. ¿hay tradición solo oral o si hay escritos acerca de esa muerte? Pues sí, sí hay escritos, pero no es que haya un documento como una evidencia arqueológica que muestre eso, algo así. Entonces, solo en la iglesia, a través de los varios relatos y registros que hay, también mucho arte cristiano que lo registra, incluso arte temprano. Y a la hora de usar eso, como en la enseñanza de la iglesia, debemos aclarar que es un entendimiento de la tradición o por la tradición de la iglesia, pues por no usarlo. Como hablar de Pedro y Um, ¿En qué sentido? cuando se menciona Nerón, por ejemplo. Sí. Nerón y ah, hablando acerca de lo después de lo malvado que era también. Y, Ese detalle es confirmado por otras fuentes también. sí, pero relacionarlo con Pedro también, porque se murió bajo la... Sí. Pero sería bueno mencionar la versión afirma esto de la muerte de Pedro de esta manera, o es mejor no, no usarlo. Pues, ¿en qué contexto uno? Depende del contexto. Hablan de primera Pedro, Ujú.
poco del contexto Ujú, y lo que luego Pedro va a sufrir también ujú, de la persecución. ujú. Sí, o sea, mencionar ese Sí, tipo de ajá. muerte de Sí, Pedro. creo que está bien. Pues no haría un gran punto de su manera de crucificarse, porque el texto nunca hace ese punto. Sí hay evidencia en la Biblia que fue por persecución, crucifixión, como hay los detalles de Juan en Juan 21. Pero no predicaría un sermón sobre eso. Pero mencionar que él murió bajo persecución y todo eso, no creo que haya algo malo en eso. No es una invención de la Iglesia Católica Romana como tal. Aunque quizás sea utilizado mal por la Iglesia Católica Romana y ellos hayan agregado muchas otras cosas a esa tradición de quién era Pedro, como por ejemplo como el primer obispo de Roma. No hay, de hecho, evidencia que apoye eso. Ah, y eso solo viene en el contexto de obispos de Roma buscando legitimizar su autoridad sobre la Iglesia. Entonces, debido a muchas cosas, arroja un poco de duda, mucha duda sobre algunas de las partes de esa tradición. Pero en cuanto a los martirios, no hay tanto, porque incluso algunos de los primeros historiadores de la iglesia lo registraron así, sin ah, una meta retórica tan obvia como Víctor, por ejemplo, el obispo de Roma del siglo II, que buscaba elevar su oficio y excomulgar a Asia Menor por ser diferente de él. Entonces, esa meta de elevarse era algo muy común y muy temprano. Y a veces apelaban a tradiciones de Pedro como el fundador de la iglesia en Roma para hacer eso. Entonces, dependiendo de nuestra teoría de la prioridad de Marcos o la de Mateo, eso puede determinar nuestra fecha. Sin embargo, Ireneo fecha el libro de Marcos después de la muerte de Pedro, o por lo menos su éxodo, como dije. Pero Clemente de Alejandría dice que escribió antes de la muerte de Pedro. Al comparar la fecha de Marcos con la de Lucas y Hechos, podemos ver que Hechos fue escrito alrededor de 63, como hemos visto, y vamos a describir más luego. Debido a que más o menos antes de eso vienen los últimos eventos del libro, cuando Pablo está en Roma por 2 años. Siendo que Hechos es el segundo tomo en la obra de Lucas, el Evangelio probablemente fue escrito poco antes, quizás alrededor de 62. Y probablemente Lucas empezó a escribir en la última parte de los años 50. Él se pone la fecha de Marcos en la mitad de la década 50, acordando con Clemente. Y Mateo, o al final de esta década, o al principio de los años 60. Pero si Lucas usó a Mateo también, Mateo tiene que haber escrito un poco antes de 61. Entonces sería... entonces, si no hay dependencia de Lucas de Mateo, pueden escribirse al mismo tiempo. O incluso Mateo puede ser un poco después. No hay una necesidad de tenerlo. ¿Tiene que ser después de Marcos? Sí, decimos que Marcos es primero, como dijimos ayer, pero eso abre. Pero si Lucas depende de Mateo, hace mucho más específico el tiempo en que Mateo fue escrito, entre 55 y 60 más o menos. También en el libro mismo encontramos evidencia que fue escrito antes de 70. Por ejemplo, Mateo incluye la instrucción acerca de jurar por el templo en Mateo 23. Un juramento así significa que el templo se destruya si yo no cumplo mi juramento. También en 17 habla de la importancia, en un sentido dando cierta legitimidad a pagar el impuesto del templo. En esa historia cuando Pedro va y pesca y saca un pescado que tiene una moneda en su boca y esa moneda es lo que usan para pagar no es un impuesto a Roma, sino el impuesto anual de los judíos al templo. Pero después de la destrucción del templo, este impuesto fue algo que era un tipo de ofrenda dada a Dios Júpiter en Roma y no a Jehová en Roma, en Jerusalén. Entonces, lo que era originalmente una defensa de como las costumbres judías,
en este tiempo después de la destrucción del templo era un aporte a un dios idólatra. Entonces quizás un poco diferente. También un tema importante en Mateo es su teología de los sacrificios. Él habla de la importancia de dejar el sacrificio y de reconciliarse con sus hermanos antes de ofrecer su... y obvio, podemos decir que lo registró así porque eso es lo que Cristo dijo. Pero también, como, ¿por qué esa lección si ya no hay el templo, si no hay ya el sacrificio, el ofrecer sacrificios? Entonces, toda esta evidencia puede respaldar una fecha antes de 70. No determinar conclusivamente, pero algo que puede confirmar otras cosas que estamos diciendo, de la tradición, de la relación literaria, etc. Ahora, hablando de la procedencia, de dónde se escribió y para dónde se escribió y para qué propósito se escribió, hay dos lugares principales para la procedencia de este libro: Antioquía o Palestina. Palestina muchas veces supone el idioma original de arameo, porque si se escribió en arameo, probablemente se escribió en Palestina, en Judea, donde se hablaba ese idioma para ese lugar. Sin embargo, parece ser más convincente Antioquía. Si dudamos del original en hebreo o arameo, abre la puerta un poco. Mateo tiene un énfasis dirigido para con los judíos y otros para con los gentiles. Como vamos a ver, hay un énfasis en Cristo como el cumplimiento de la esperanza judía. Y hay mucho énfasis en la inclusión de los gentiles en el reino de Dios. Eso refleja la población de Antioquía, que tenía una comunidad judía grande, era el centro de las misiones gentiles. También la primera referencia a Mateo viene de Ignacio de Antioquía, alrededor de 100. Entonces, quizás por ser citado tan tempranamente en Antioquía, quizás refleja que tuvieron más oportunidad de haber recibido y leído ese evangelio ahí. Otra evidencia más convincente es que en 17:24, en esta historia del dinero, Mateo usa el término estaterio y dice que el equivalente él es el equivalente de didracma, de otro dinero. 17:24-27. Pero las únicas dos ciudades que equivalían esas dos monedas en ese tiempo eran Damasco y Antioquía, dos ciudades prominentes de Siria. Los eruditos están de acuerdo que Mateo principalmente tuvo su iglesia local en mente cuando escribió, pero con un énfasis en las naciones y el ir y proclamar a todas las naciones, ¿cierto? Es obvio que Mateo tuvo una audiencia más general también. La tradición también afirma que tenía un énfasis en escribir a los judíos. Eso se conecta con la tradición del idioma del libro, pero es parte también de los temas del libro. Su énfasis en la ley, el Antiguo Testamento, Cristo cumpliendo el Antiguo Testamento, refleja a muchas preocupaciones judías. El propósito del libro es más difícil de determinar porque en contraste que con Juan o Lucas 1, no tenemos un propósito específico. Como dijo, diciendo yo escribo esto por tal razón o con tal propósito. Pero hay un énfasis a lo largo del libro en el discipulado, en ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cómo es seguir a Cristo? Eso se ve desde el Sermón del Monte y cómo es un ciudadano del reino de Dios que Cristo está inaugurando. Y también hasta el final, cuando la meta es ir y hacer discípulos de las naciones. Entonces describe la muerte y resurrección de Cristo con la meta de hacer discípulos de Cristo, verdaderos discípulos que tomen su cruz y le siguen. Mateo tiene un lugar especial al principio del canon del Nuevo Testamento. Vemos que al principio Mateo está consciente de la importancia de los eventos en ese libro. En el primer versículo presenta a Jesús como el hijo de Abraham, el hijo de David. Este hijo fue la esperanza de toda la historia del Antiguo Testamento desde Génesis 3:15. También Mateo parece estar siguiendo un tema principal
del primer libro del Antiguo Testamento. Cuando usa el lenguaje, el libro de la genealogía, esa es la frase que se encuentra en Génesis 2:4 y 5:1, que usan una frase muy parecida, pero en hebreo. El Toledot, ¿cierto? Pero el libro de los Toledot, el libro de la genealogía. Eso nos muestra la importancia canónica de Mateo y cómo nos provee una buena introducción al Nuevo Testamento, tomándonos de vuelta al inicio del Antiguo Testamento. Entonces es algo un poco lógico, como dijo Scobie. Eso indica que la esperanza de una nueva creación por fin se está cumpliendo. Un nuevo Israel, una nueva creación y la simiente prometida. La estructura de Mateo es generalmente cronológica. Habla del nacimiento de Cristo, el bautismo de Cristo, la tentación de Cristo, y de ahí su ministerio en Galilea, y de ahí en 21 empieza a hablar de su última semana. Entonces, generalmente hay una cronología, desde su nacimiento hasta su ascensión. Y presenta su conflicto, hay un énfasis en esa última semana, en su conflicto con los líderes judíos, de ahí su juicio, muerte, resurrección y ascensión. En cuanto a la estructura literaria, hay muchas macroestructuras y algunas microestructuras. Macroestructuras es algo que une todo el libro. Microestructuras es que dentro de eso puede haber algunos inclusios, quiasmos y otras formas literarias para hacer subsecciones dentro del libro. Es difícil crear un bosquejo que respeta toda la complejidad de la estructura. Sin embargo, una de las estructuras más obvias es la alteración entre narrativa y discurso. El libro de Mateo tiene 5 discursos grandes que introducen la próxima narrativa con las palabras y cuándo terminó Jesús estas palabras. Esto ocurre en (7:28), al final de qué discurso? El Sermón del Monte. Ajá, bien. 11:1. 11:1, ¿qué sucede justo antes de ese texto? Capítulo 10, ¿cierto? Sí, ajá, el discurso sobre su envío. Y de ahí en 13:53, justo después de las parábolas del reino, ¿cierto? Y de hecho, estructuralmente, muchos encuentran ese texto como el centro del libro. A 19:1 viene después de otra descripción del discipulado, cuando habla de ese juicio contra aquellos que causan obstáculo a sus discípulos, la vida del pueblo de Dios como comunidad, perdonando los pecados los unos de los otros, reprendiendo a los pecadores. Es el discurso. Y de ahí 26, que viene después de capítulos 23, 4 y 5, que es un discurso muy largo en contra de los fariseos y anunciando el fin del antiguo pacto. Entonces, esto es una estructura muy interesante. Y es interesante por varias razones. Este bosquejo parece poner el enfoque en las parábolas del reino del capítulo 13. Eso demuestra un tipo de estructura quiástica. Como vamos a ver, esta idea del reino de los cielos es un buen resumen de la esperanza del Antiguo Testamento, de que Cristo es el cumplimiento. Algunos indicios en el libro de Mateo, Mateo no solamente presenta a Cristo como el cumplimiento del Antiguo Testamento directamente por cumplir la profecía, pero también presenta el Evangelio de Cristo como estructuralmente paralelo al Antiguo Testamento. Entonces, a través de su contenido, diciendo esto cumple tal profecía, lo conecta con el Antiguo. Pero también en su propia estructura lo está haciendo. Algo que se encuentra al inicio del punto de giro o eje del libro en su entrada a Jerusalén es cuando Cristo se presenta como el último profeta, el hijo del rey, quien es enviado, cuando habla del señor de la viña, ¿cierto? Quien envía todos sus mensajeros y matan a cada uno. Y por último envía al hijo y lo matan a él también. Entonces, él se pone en ese linaje, en esa línea de los profetas. Y en él
se va a derramar la sangre desde Abel hasta Zacarías. Muchos intérpretes entienden este texto de Mateo 22 como una referencia canónica. Desde Abel, Génesis, hasta Zacarías, conectado con un profeta sacerdote, quien es martirizado en Segunda Crónicas, al final del Antiguo Testamento. Esto habla de la destrucción de la antigua administración y presagia la venida de la destrucción del templo. Pero el libro también parece usar este argumento canónico para presentar a Cristo como el último y el cumplimiento de los profetas del Antiguo Testamento. En primer lugar, en la macroestructura del libro que acabo de señalar. En primer lugar, tenemos algo importante en esta estructura. En primer lugar, es algo paralelo a lo que vemos en el Antiguo Testamento. En lugar como el Pentateuco, hay ese mismo tipo de intercambio entre poemas o discursos de leyes y las narrativas. Esa técnica literaria es también parte de lo que Mateo está usando. Entonces, intencionadamente está imitando una estructura, un estilo literario que se usa mucho en el Antiguo Testamento. También, si tomamos los sujetos libros del libro de Mateo, empezando con el libro de la genealogía de aquel que es el hijo de Abraham, nos vuelve a Génesis, y ese tema del Antiguo Testamento, empezando desde Génesis. Pero de ahí, la genealogía resume para nosotros toda la historia del Antiguo Testamento, enfatizando los lugares donde canónicamente son enfatizados en el Antiguo Testamento. La vida de David y el cautiverio babilónico. Entonces tenemos Génesis, David y cautiverio babilónico, que son tres momentos clave en la vida del Antiguo Testamento, en el canon. Abraham, quien es la base de toda la historia, en un sentido. Tenemos a David, quien es el centro de toda la historia, y el cautiverio babilónico, que es el final de toda la historia del Antiguo Testamento. Entonces, esa idea al principio es algo muy importante. Y de hecho, esa genealogía también nos conecta con el libro de Crónicas al final del canon. Porque también Crónicas hace lo mismo. Empieza con una genealogía para resumir la historia anterior. Entonces, Mateo usa los mismos nombres que vemos ahí, la mayoría de ellos por lo menos, en Segunda Crónicas, porque no tiene las últimas generaciones, que no han pasado todavía. Entonces, usa muchos de los mismos nombres, repite mucho de la misma historia, tiene los mismos enfoques, usa la misma estructura literaria para resumir la historia como Crónicas. Pero algo muy interesante es que no es solamente al principio donde hace esa conexión. Al final también lo hace. Un autor dice, de ser así, el capítulo inicial de Mateo sería un claro indicio de su intención de terminar esa historia. Retoma la historia donde terminó el Antiguo Testamento, centrándose en David en la liberación de Israel. Además, la gran comisión que aparece al final del Evangelio de Mateo es un vivo eco del final de Segunda Crónicas, en Segunda Crónicas 36. Al final del libro, el libro termina con la gran comisión, que tiene varios paralelos en la manera en que Crónicas concluye el Antiguo Testamento, con el decreto de Ciro. Si comparamos los dos textos, podemos considerar varios puntos de conexión. Cristo dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Segunda Crónicas 36 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros sea de su pueblo, el Señor su Dios sea con él, y que suba. Como Mateo, Crónicas conecta el decreto de Ciro con las profecías de Jeremías sobre el tiempo del exilio, el regreso del exilio. De manera interesante, esa profecía de la destrucción del templo
Una redención final aparece en Mateo desde el nacimiento de Cristo para presentar a Cristo como aquel que trae alivio al dolor causado por el exilio. En la matanza de los hijos de Belén, cita a Jeremías 31, un texto hablando de ese tiempo del exilio, y presenta a Cristo como aquel que va a traer la restauración después. Después de la restauración. Además, la idea de cumplimiento de profecía anterior es algo muy importante a lo largo del libro de Mateo. Y Crónicas así termina su libro. Cristo manda su palabra predicada a todas las naciones. Y Ciro también proclama esta palabra a todas las naciones que Dios mismo había puesto bajo él. Tercero, tanto Cristo como Ciro empiezan su declaración hablando de esa dádiva de los reinos que Dios le ha dado. Cristo dice algo superior a Ciro, ¿cierto? Que él tiene la autoridad sobre toda la tierra y sobre los cielos. Y Ciro dice todos los reinos bajo el cielo o en la tierra. Cuarto, tanto Ciro como Cristo dan la promesa de la presencia divina para el cumplimiento de esta proclamación. Ciro dice que él mismo estará con su pueblo, Cristo dice, que él mismo estará con su pueblo hasta el fin. Y Ciro pide que Dios acompañe a su pueblo en esta obra de reconstruir el templo. Además, bíblico-teológicamente, los dos tienen que ver con la edificación de un templo. Cristo habla de la construcción del templo espiritual del nuevo pacto, mientras Ciro habla del templo físico. A la luz de esas conexiones, e incluso podemos agregar a eso la evidencia de libros como Isaías, que presentan a Ciro como un tipo del Mesías venidero, podemos considerar esa conexión. Cristo parece que la presentación de Mateo de esa comisión debe evocar el cierre del Antiguo Testamento. Así Mateo empieza donde empieza el canon, en Génesis, y concluye donde concluye el canon, con Crónicas. Eso es paralelo a su referencia interna a Abel, a Zacarías, que también hace un argumento muy parecido. El comentarista John Nolan resume algunos de los argumentos a favor de esto. Dice, según Crónicas 36:23, comparte la posesión final de Mateo 28:16-20. Los dos aparecen al final de un libro. Tiene una declaración de autoridad en la que se mencionan el cielo y la tierra. Implica un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Incluye una directiva para emprender una tarea. Y hace referencia a que Dios está con aquellos que van según las instrucciones. Otro punto de Mateo también marca esta conciencia canónica. Como dicho, Mateo organiza su presentación de la vida de Cristo alrededor de sus 5 discursos. Esos discursos terminan con una frase muy parecida, cuando Jesús terminó esas palabras. Tanto esta frase como el número 5 evoca algo importante del Antiguo Testamento. ¿Qué? El Pentateuco, los 5 libros de la Torá. Y de hecho es algo interesante que Mateo hace, algo que otros libros hacen del Antiguo Testamento, como Salmos, que también está organizado alrededor de 5 libros que parece imitar al final del canon, el inicio del canon, con la Torá. Pero ese orden es algo interesante. Y Cristo empieza esos primeros discursos con el Sermón del Monte, en el cual habla del cumplimiento de la ley y los profetas, el canon, y busca resumir la enseñanza del Antiguo Testamento. Además, esto viene después de haber cruzado las aguas del bautismo, pasado 40 días de ayuno en el desierto, y de ahí subió en un monte en el desierto donde dio una explicación de la ley, usando muchos de los 10 mandamientos al público de Israel. Entonces, casi todo lo mismo del Pentateuco. 40 días de ayuno, tiempo de prueba en el desierto, subir a un monte para enseñar, hablando de los 10 mandamientos, de la ley. Todas esas imágenes presentan a Cristo en este primer discurso como un imitador de Moisés, quien también ayunó 40 días en el desierto, dio la ley en un monte en el desierto. Pero también la frase clave parece ser una alusión al Deuteronomio y la manera en que los discursos de Moisés terminan. ¿Cómo terminan las últimas palabras de Moisés en el Pentateuco?
Y sucedió cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta su conclusión, en Deuteronomio 31, 24. O en 32, 45, aún más explícitamente, cuando terminó Moisés de hablar todas esas palabras a todo Israel. Es casi la misma frase que lo que Mateo usa para cerrar cada uno de los 5 discursos. Eso es paralelo. Eso sirve el tema interno del libro de Cristo como el verdadero y nuevo Moisés. Pero también parece presentar el Evangelio de Cristo como una nueva Torá o incluso un nuevo Antiguo Testamento. La estructura de Mateo parece ser intencionadamente canónica, imitando la estructura del canon del Antiguo Testamento para mostrar más claramente a Cristo como aquel que no vino para destruir el canon, sino para cumplirlo. Ok, hay mucho más que decir aquí, pero se está volando el tiempo. Pero vamos a considerar otras contribuciones teológicas del libro de Mateo. Uno de los temas más prominentes del libro es Cristo como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Muchos teólogos del Nuevo Testamento incluyen ese tema, entre otros. Pero como hemos visto, la esperanza del Antiguo Testamento es multifacética. Entonces, cuando habla de Cristo como el hijo de David, ¿qué está haciendo? Pues es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Pues cuando Él es el nuevo Israel, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, el cumplimiento del Antiguo es como el paraguas. Tenemos hijo de Abraham, como el nuevo Israel. Hijo de David, el rey prometido. Siervo sufriente. Cita muchas veces a Isaías 53, por ejemplo, que Él lleva nuestras enfermedades y otras referencias. Él es la luz a los gentiles. Esos textos que vienen de las canciones del siervo sufriente. También vemos Él como el nuevo Moisés, como acabo de mencionar. Y el Salvador del exilio. Entonces, todos esos temas aparecen en el libro. Y todos sirven esa idea de cumplimiento del Antiguo Testamento. Todos, en un sentido, son conectados en el Antiguo Testamento. El siervo sufriente es el hijo de David, quien salva del exilio en un nuevo pacto, como Moisés. Y es el hijo de Abraham. Entonces, todos son conectados, pero al mismo tiempo tenemos temas distintos. Mateo presenta a Jesús como el hijo de David divino. Algo muy interesante. Vemos la divinidad claramente en varios pasajes. Por ejemplo, en 1:23 lo llama Emmanuel, Dios con nosotros. Obvio, algunos intérpretes dicen, no está hablando de la encarnación de Dios como tal, sino está hablando de como Cristo como la señal que Dios está con su pueblo. Pero canónicamente, vemos que claramente Emmanuel es una referencia a la idea divina. Incluso creo que el Antiguo Testamento tiene evidencia de que está anticipando una venida divina. Implícitamente, Mateo y Cristo afirman su divinidad en 8:23 a 9:8. Cristo se ve, demuestra su poder sobre la naturaleza, los demonios, incluso su poder de perdonar el pecado. Que algunas de esas historias se conectan directamente con su divinidad. Cuando calma la tormenta y sus discípulos dicen, ¿qué tipo de hombre es este? O cuando perdona el pecado del Señor en el lecho y los fariseos dicen, nadie puede perdonar los pecados menos Dios. Y capítulo 12, versículo 8, dice que Cristo es el Señor del sábado, el Señor del día de reposo.
¿Qué implica eso para la mente judía? Que Él es Dios. ¿Quién estableció ese día? ¿Para quién sirve ese día? Para Dios. Pero aquí Cristo dice que es su día. También recibe adoración en capítulo 14, 33 de sus discípulos. Cristo se presenta como el hijo de David en muchos lugares también. Y menciona esos dos temas juntos porque en Isaías el hijo de David se llama Dios Todopoderoso. Es Dios, el hijo de David prometido, es conectado con el poder de Dios, como también en Miqueas. Esa idea se conecta con la divinidad explícitamente en 22. Capítulo 22, 41 a 46, cuando Cristo le pregunta, ¿de quién es el Hijo? El Mesías. ¿De quién es el Mesías? El Hijo. Y dicen, pues, es de David. Entonces, ¿cómo puede ser su Hijo si es también su Señor? Entonces, les hace pensar. Pero hay algo implícito ahí que implica su divinidad. La idea de Cristo como el Hijo de David aparece en ese texto que acaba de mencionar, pero también en varios otros lugares. Desde el principio, la primera proclamación acerca de Cristo es que Él es el Hijo de David, el Hijo de Abraham. También destacamos en la genealogía, David es central. También, solo David se llama el rey en la genealogía. También hay varios momentos en su nacimiento. Estoy desarrollando una tesis sobre eso en Mateo 2, que parece que al usar Miqueas está evocando esa historia en el libro de Miqueas que señalamos, esa pelea entre Saúl y David, que como presentando los reyes de David como Saúl persiguiendo a los justos y el verdadero David que viene como David. Y parece que Mateo está usando ese tema y no solamente presenta a Herodes como un nuevo faraón matando a los bebés, sino también como un nuevo Saúl que persigue al rey prometido, que es puesto para reemplazarlo. Y creo que eso es parte de eso. Incluso dentro de eso tenemos la referencia a Oseas 11, que une las dos ideas, porque Oseas 11 habla del éxodo, pero ¿quién es el líder de ese éxodo según el libro de Oseas? Es David su rey, según capítulo 3, versículo 5. También al final, cuando habla de Netzer, del rey nuevo, siempre es el rey nuevo de David o de Isaí en capítulo 11 de Isaías. Entonces son temas que conectan a Cristo con el verdadero David o nuevo David. También un ejemplo que acabamos de ver en nuestro estudio de griego, cuando los ciegos le siguen a Cristo y le llaman Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Aún los ciegos vieron a Cristo como el Hijo de David. La cananea también lo dice, la mujer cananea, que quiere comer las migajas de la mesa. Ese título es muy importante. Este hombre es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a David en 2 Samuel 7. Él es el hijo que va a construir la casa del Señor. Él va a sujetar a todos sus enemigos de Dios. Va a expandir el reino para cubrir toda la tierra y va a sentarse en el trono de David para siempre. Íntimamente conectado con esto es el reino de Dios. Pero en Mateo es llamado el reino de los cielos. Eso es un tipo de metonomía. Los dispensacionalistas clásicos, como del inicio del último siglo, el siglo pasado, distinguían entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Pero muchos dispensacionalistas hoy han rechazado esa separación. Entonces casi nadie sostiene eso hoy. Casi todos entienden que el reino de los cielos es una metonomía, conectando, en vez de decir Dios, el nombre de Dios, solo hablar de los cielos donde Dios mora. Sí, hay pecado contra los cielos. ¿Cómo pecas contra un lugar? Pues no, al pecar contra los cielos, pecas contra aquel que mora en los cielos. La venida del reino es un tema muy importante a lo largo del Antiguo Testamento, que empieza con Adán y el reino que va a expandirse sobre toda la tierra, llenando todas las naciones, bendiciendo todas las naciones, como una promesa a Abraham, y eso nos lleva a la gran comisión al final, que es la expansión de ese reino, a bendecir y llenar toda la tierra y bendecir a todas las naciones. Otro es Cristo como el Redentor,
Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. La idea del exilio también es marcado en la genealogía. Es interesante que señala, no es una persona, de Abraham a David y de David a un evento, al cautiverio. Señala algo de la importancia de ese evento. También cita Jeremías 31, que es las mujeres clamando por el exilio, y lo conecta con la vida de Cristo y la matanza de los hijos de Belén. También habla de Oseas 11, que habla de Cristo como el que trae de vuelta al pueblo en un nuevo éxodo. A presentar a Cristo como el nuevo Moisés. Eso también lo conecta con esa idea del exilio y el regreso del exilio. Incluso el hijo de David en los profetas es aquel que restaura al pueblo después del exilio, como el verdadero Zorobabel. Él es el verdadero Zorobabel. Entonces, esa idea es algo muy importante a lo largo del libro. Esa redención también se ve en varios lugares, cuando Cristo identifica su propósito, dar su vida en rescate por muchos. O incluso en la institución de la cena, donde dice, esto es mi sangre de nuevo pacto, y por muchos es derramada para remisión de los pecados. Además, otra manera en que Mateo hace esto es el uso frecuente de Isaías 53. Otro tema aquí interesante que podemos señalar, pues Cristo como el nuevo Moisés, ya hemos hablado de eso, en el monte, en el sermón del monte, en el tiempo de ayuno en el desierto, en su nacimiento, teniendo que huir de un rey que busca matar a todos los bebés, algo que sucede también, conecta a Herodes con Faraón. También Moisés aparece en la transfiguración. Moisés, Elías y Cristo, tres profetas como Moisés. Pero otro tema aquí que no está incluido en mi apunte, pero que también es muy importante, es el tema de la inclusión de los gentiles. Otra vez en la genealogía nos señala algo de esto. En la genealogía es una genealogía de hombres, normalmente. Sobre todo porque la realeza viene por el padre, ¿cierto? Tu padre tiene que ser rey. Pero note que señala algunas mujeres. ¿Ok? Aquí tenemos a Tamar. Judá engendró de Tamar. Tamar, ¿quién era? No es Tamar. Ajá, antes. De Judá, La nuera de Judá, pero pero era gentil. Era una gentil que tuvo más fe que Judá. De ahí tenemos a Rahab. ¿Y dónde era Rahab? De Jericó. sí. Y engendró de Ruth, la moabita. Y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Urías, el eteo. No nos dice explícitamente quién era, pero al estar casado con un eteo, es posible que ella también era etea. Etita. Entonces, es interesante que esas son las únicas mujeres, menos María, mencionada en la historia de Cristo. Y todos tienen una historia un poco complicada. Quizás menos Rahab. No, Rahab no, pues era ramera. Sí, Sí. entonces sí. Sí, todos tienen un contexto sexual un poco extraño, súper extraño. Y todos son gentiles. Todas son gentiles. Sí, ajá. ese contexto sexual. Sí, ajá, el contexto sexual no es tan complicado. Eso es parte de... Sí, ajá. Sí, hay algunos que sospechan eso, pero eso no era algo inocente.
simbólico en la cultura. Entonces, pero el punto que quiero señalar es que esas mujeres eran gentiles. ¿Por qué señalar a ellas? Pues es interesante que uno puede decir, pues son las que son señaladas del Antiguo Testamento. Eso es cierto también. Pero, ¿por qué el Antiguo Testamento las señala? Es interesante que son gentiles que, por lo menos, para saber si llegamos a ver su fe luego, pero en Tamar, en Rahab, en Ruth, son mujeres gentiles que demuestran fe, que demuestran cierta, una fe demostrada en un contexto difícil. Eso sí, de Ruth también, de la pérdida de todo. Pero demuestran su fe en el Señor y son privilegiadas a ser abuelas del Mesías. Pero a lo largo del libro también hay este enfoque, hay el enfoque en Cristo, a veces irónicamente, que Él vino no para los gentiles, sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esa idea aparece cuando sana a un siervo de un centurión. Y dice que no he visto fe así en todo Israel. O la cananea que viene y dice, y cuando dijo eso, que vengo para las ovejas de Israel, dijo, pues, incluso los perros comen de las migajas de la mesa de los niños. Y dice, no he visto fe así en Israel. Los más creyentes en el Antiguo Testamento fueron Tamar, Ruth, fueron Rahab, fueron esas mujeres gentiles, que son los ejemplos de fe en el Antiguo Testamento, en la genealogía, pero también en el libro de Mateo. Las personas más destacadas por su fe son los gentiles, el centurión romano o la mujer cananea. Y también termina el libro con, y pues a todas las naciones, hacer discípulos de todas las naciones. Entonces tenemos esa idea importante de la inclusión de los gentiles, como dentro de la categoría del cumplimiento del Antiguo Testamento, porque el siervo sufriente, según capítulo 42, es la luz a los gentiles, la luz a los gentiles. Y el hijo de Abraham iba a bendecir todas las naciones. Entonces, con esto, mis hermanos, vamos a terminar esta clase aquí y continuamos con Marcos.